Os doy la bienvenida a este nuevo tema del curso de Psicología Práctica y Aplicada. Soy Javier Garcés, psicólogo, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales que organiza este curso. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de una gran importancia práctica como es el de la aplicación de las técnicas del condicionamiento clásico en la terapia para resolver problemas por lo general relacionados con las fobias y con los miedos ante determinados estímulos. Previamente es muy importante que tengamos en cuenta una cuestión muy esencial que es cómo se aplican diferentes técnicas psicológicas ante diferentes problemas. Dicho de forma muy simple, existen tres grandes tipos de problemas psicológicos que requieren técnicas distintas. Una gran parte de nuestros problemas tienen que ver con el hecho de que tenemos ideas equivocadas, pensamientos equivocados, pensamientos erróneos o inadecuados que nos provocan emociones o comportamientos inadecuados. En este caso, lo que hacemos es aplicar técnicas cognitivas, puesto que tienen que ver con los pensamientos. Entre ellas, las más importantes señaladas son las técnicas racionales emotivas de las que hablamos en otro tema. Otro segundo grupo de problemas tienen que ver con que tenemos hábitos de comportamientos inadecuados. Por ejemplo, tenemos hábitos de fumar que no quisiéramos tener, a lo mejor hay un joven que no tiene hábitos de estudios adecuados o tiene comportamiento de adicciones. En este caso, lo que tenemos, como son hábitos de comportamientos inadecuados, es que aplicar técnicas de modificación de conducta, generalmente basadas en el condicionamiento instrumental, para sustituir unos comportamientos inadecuados por otros comportamientos adecuados. Fijaros que en este caso lo que tenemos que hacer es efectivamente utilizar técnicas que tengan que ver con comportamientos. Si una persona fuma, que sería un ejemplo de un comportamiento inadecuado que queremos cambiar, no tendría sentido aplicar técnicas cognitivas, aunque a veces lo hagamos y a veces intentemos hacer algo que nunca se consigue, que es cambiar un hábito verbalizando, racionalizando y tratemos de convencer a la persona de que no debe fumar. Probablemente esa persona ya sabe que fumar es perjudicial, le gustaría no fumar, con lo cual no tiene ningún problema cognitivo propiamente, sino que lo que hay que hacer es enseñarle, igual que pasa con la persona que quiere adquirir hábitos de estudio, es explicarle técnicas conductuales que permiten sustituir mediante comportamientos unos hábitos con otros. Hay un tercer grupo de problemas que son los que ahora justamente vamos a tratar, que es los que tienen que ver con que un estímulo nos provoca una respuesta inadecuada. Por ejemplo, las fobias. Una persona con una agorafobia, la situación de estar en un espacio abierto rodeado de personas le provoca angustia, o a lo mejor hay personas que no pueden entrar en ascensores porque le provoca claustrofobia. Los niños pueden tener miedo a la oscuridad, una persona puede tener miedo a o provocarle un ataque de ansiedad el tener que entrar en un avión. En todo caso, lo que estamos viendo es que hay estímulos que inmediatamente provocan una respuesta inadecuada que queremos cambiar. En este caso, se trata de pensar que se ha adquirido por condicionamiento clásico probablemente unas respuestas y que, basándonos en las técnicas del condicionamiento clásico, podemos desaprender esa respuesta. Es decir, sustituir una respuesta ante un estímulo por otra respuesta que sea adecuada. La mayoría de las veces, como veremos, la respuesta que se ha provocado y que nos provoca el problema es la ansiedad o incluso el pánico ante determinadas situaciones que en este caso serían estímulos. Y en este caso, en este tipo de problema, en este tercer tipo de problemas, las técnicas adecuadas son las del condicionamiento clásico, puesto que se trata de volver a relacionar una respuesta, de alguna forma desaprender la respuesta que previamente existía, una respuesta inadecuada, y volver a asociar una respuesta adecuada ante ese estímulo. Obviamente todo el mundo podemos tener seguro muchos problemas menos importantes de respuestas inadecuadas ante estímulos, pero estas técnicas se aplican sobre todo en aquellos casos de problemas que causan una perturbación importante en la vida de la persona. Ya digo que los casos más claros son todo tipo de fobias y miedos en términos generales. Vamos entonces a ver de forma sencilla los elementos esenciales de estas técnicas basadas en el condicionamiento clásico
para modificar las respuestas ante estímulos. Vamos a ello. Pasamos a conocer cuáles son las técnicas psicológicas basadas en el condicionamiento clásico, es decir, aquellas en las que queremos modificar las respuestas inadecuadas ante estímulos. Las técnicas más utilizadas son la exposición con prevención de respuesta, la desensibilización sistemática y el condicionamiento de aversión. Quiero decir algo para entender lo que vamos a tratar a continuación. Lo que queremos es aprender los procedimientos, porque después cada persona tendrá que adaptar a su situación, a su problema concreto, esta técnica. Cada persona es un caso distinto, cada fobia, miedo o problema que quiera solucionar es distinto, pero una vez que se entiende el procedimiento y se entiende que este es el procedimiento adecuado, es fácil adaptarlo a la situación de cada uno y es fácil llevarlo a cabo, siempre, ya digo, que uno entienda que los procedimientos generales que aquí decimos pueden utilizarse para cualquier tipo de estos problemas. Recordemos que los problemas esenciales suelen ser fobias, miedos y en general todo tipo de respuesta que por lo general son la ansiedad, el pánico o la respuesta de huida que resulta inadecuada ante determinados estímulos. Empecemos con el primero, la técnica de exposición con prevención de respuesta. En este caso, lo que se trata es, el primer procedimiento, de exponer repetidamente a la persona al estímulo, impidiendo que ejecute la respuesta condicionada. Es el tema más claro. Si una persona tiene, por ejemplo, un ataque de ansiedad que le lleva a huir de las situaciones en que se encuentra, por ejemplo, en el caso de la agorafobia, en un espacio abierto rodeado de personas, lo que se hace es evitar esa huida, que es la respuesta que la persona ha acabado asociando con encontrarse en esa situación. Cuando repetidamente se elimina la respuesta de huida, poco a poco se va condicionando otra respuesta, que en este caso es el de estar con normalidad, y de alguna forma, diríamos, la persona se acostumbra a una nueva respuesta y elimina la respuesta anterior, que es la respuesta de huida. Esto, ya digo, vale para todas las situaciones, por lo general, en que la respuesta es de huida a la situación o un ritual compulsivo. Es decir, cuando la respuesta que se produce ante el estímulo, por ejemplo, hay muchas personas que tienen fobia a determinados animales, o las personas que tienen claustrofobia, muchas situaciones sí que es posible utilizar esta técnica, que es la más sencilla y la más obvia, es decir, evitar simplemente la respuesta, contener la respuesta que por lo general, ya digo, es de huida. Pero por lo general no es fácil en otras situaciones aplicar directamente este procedimiento. Lo más, desde el punto de vista del condicionamiento clásico, es más efectiva la extinción de la respuesta anterior cuando lo que hacemos es aprender una nueva respuesta incompatible con la anterior. Es decir, crear una nueva respuesta que es incompatible con la respuesta inadecuada que se daba. Se llama contracondicionamiento, es decir, crear un nuevo condicionamiento. En este caso, por lo general, como ya digo, que lo normal es que la respuesta que estamos queriendo quitar sea una respuesta de ansiedad, de huida, de miedo, de pánico. La respuesta antagónica, evidentemente, es la relajación. Cualquier tipo de relajación, pues hablaremos de que hay muchas técnicas de relajación, pero pensemos cualquiera de ellas. Si aprendemos a asociar una situación que nos daba ansiedad con la relajación, lo que hacemos es crear una nueva respuesta y se produce la relajación. Obviamente no se produce entonces la respuesta de ansiedad. El caso más claro, una persona aprende técnicas de relajación y aprende a cuando está dentro del avión, cuando va nada más que se sienta en el asiento del avión, hacer ejercicios de relajación, concentrarse en el ejercicio de relajación, y esa situación de relajación no deja que aparezca la respuesta asociada de miedo a conducir, de miedo a ir en avión, que significa en este caso un problema grave para las personas que tienen que viajar. Sería el caso más claro, ya digo, de que uno sea capaz de aprender técnicas de relajación y en la situación en que se da la respuesta de ansiedad, lo que haga sea relajarse para evitarla. Muchas veces en la práctica lo que se hace no es utilizar la respuesta real, sino crear una respuesta imaginada o virtual, mucho más ahora que con los procedimientos informáticos y con toda la
realidad virtual tenemos una posibilidad de ensayar ese tipo de respuestas, no directamente, que a veces es muy difícil. Imaginemos una persona que tiene un miedo exagerado, inadecuado a los animales, a los perros, a los pájaros. Si lo que hace es no ponerse delante, por ejemplo, del pájaro, que a veces es difícil crear la situación, o con determinados animales, pues lo que hace simplemente es o bien cerrar los ojos e imaginar la situación y poco a poco relajarse, aprender a relajarse, por ejemplo, simplemente pues tumbado en una situación cómoda, primero se relaja y una vez que está relajado imagina la situación de estar con el animal al que tiene un miedo exagerado, excesivo. Y lo mismo pasaría en el caso anterior que hemos dicho, si la persona en vez de estar materialmente dentro del avión, lo que hace es primero se relaja y después en una situación de relajación y sin haber llegado a la situación real de tener que estar en un avión, pues se imagina estar en un avión y aprende a asociar la imagen de estar dentro de un avión con la imagen con la situación de relajación. Se trata, hablamos de autoexposición, cuando es la propia persona, sin terapeuta ni otro personal, el que la realiza. Entonces se dice porque muchas veces los procedimientos, supongamos que una persona tiene agorafobia, la situación que he dicho antes, y no puede estar en un transporte público, no puede estar en un espacio abierto, sin tener un ataque de ansiedad. Es fácil que entonces la primera etapa sea que le acompañe otra persona que de alguna forma le apoye, le anime a no hacer la respuesta de huida o le anime a hacer un ejercicio de relajación. Esa situación puede ser muy conveniente en las primeras etapas, pero tiene el gran inconveniente cuando se realiza de que, claro, la persona ha aprendido una situación artificial, que es estar acompañado de otra persona, aparte del problema de que siempre para hacer esta terapia tendría que estar con otra persona. En la práctica es mucho más interesante y aunque sea, como veremos después, mediante sensibilización sistemática, es la propia persona la que aprende a hacer por sí mismo esos procedimientos que hemos comentado, ¿no? Entonces, que una persona intente él mismo, sin apoyo de nadie, al menos en una segunda etapa, enfrentarse a esas situaciones en las que le daban una respuesta inadecuada y aprender a hacer esa respuesta adecuada puede ser fundamental. Vamos a la sensibilización sistemática, que en esencia yo podría decir que es el método anterior, pero ya muy elaborado y de alguna forma por algo es el que más se utiliza en la práctica, más apropiado para ir realizando una situación de terapia cuando el problema que se quiere superar no es fácil y no se puede hacer de forma, digamos, tan directa o tan inmediata con los procedimientos anteriores. La sensibilización sistemática es una técnica creada por Goldberg, que de alguna forma se ha extendido como el procedimiento más empleado en la terapia para todas las respuestas de ansiedad que se dan en todas las fobias y todos los miedos y en muchas otras situaciones. Lo que se trata es, al fin y al cabo, el mismo contracondicionamiento que decimos, es decir, provocar una respuesta antagónica que en el caso de Goldberg solía ser aprender la relajación muscular progresiva, pero vamos a ver que puede ser cualquier otra técnica, puesto que como no se puede estar ansioso y relajado al mismo tiempo, si ejecutamos una respuesta antagónica cuando nos encontramos frente a ese estímulo, no se produce la respuesta de ansiedad. Esto se parece mucho a la anterior, pero lo que hace que la sensibilización sistemática sea distinta es que se produce una serie graduada de situaciones. Es decir, que si por ejemplo un niño tuviera miedo a la oscuridad, o supongamos un niño que tuviera miedo al agua y no pudiera acercarse a una piscina, lo que se hace no es tirarle directamente en la piscina, como sería un procedimiento anterior, ¿no? Sino que lo que se trata es de ir graduando las situaciones de aproximación y ver el momento en el que comienza la ansiedad. Este suele ser el procedimiento más adecuado, sobre todo, ya digo, en casos de fobias o problemas importantes. Pensemos también en el mismo caso en el que una persona tiene miedo
a ir en avión. El miedo, la situación de ansiedad no aparece por lo general dentro del propio avión, empieza a aparecer a lo mejor en la propia sala de espera del embarque cuando la persona va a tomar el avión. Lo importante es que veamos en qué momento aparece esa situación de ansiedad. En el caso del niño puede ser cuando se le apaga la luz, que a lo mejor tiene en la mesilla, o ya digo, en el caso de alguien que tiene miedo al agua, podría ser ya cuando se va acercando a la piscina. En ese momento que se ve que existe la situación de ansiedad, se para de alguna forma la situación. Se para, paramos, y esa primera manifestación de ansiedad intentamos vencerla mediante lo que hemos visto antes, es decir, en la propia mejor sala de embarque, imaginada, real, virtual. En esa sala de embarque empezamos ya a hacer ejercicios de relajación. Es mucho más fácil, aún está muy lejos de lo que provoca la respuesta, por lo tanto probablemente es más fácil que si quisiéramos hacerlo dentro del avión, el ir poco a poco haciendo ejercicios de relajación, hasta que desaparece, hasta que esa situación, digamos, esa situación de ansiedad en ese momento concreto, o en el caso de una persona que tiene miedo al agua, pues a lo mejor está simplemente sentado viendo la piscina o sentado sin llegar a estar en el agua, pero simplemente poniendo los pies dentro de la piscina. Es decir, se trata de cada situación, según lo que sea, irla dividiendo en una serie graduada de situaciones. Y poco a poco ir avanzando en las situaciones de ansiedad. Es decir, las situaciones que cada una de las que lo va provocando. En el caso del avión, pues si ya una vez que la persona aprende a tener la situación de la sala de embarque sin manifestar ansiedad, porque dar el paso siguiente en esa parte graduada de situaciones en que hemos dividido el acercamiento a la situación final. Un niño que no puede estar solo porque da miedo la oscuridad, pues a lo mejor se pueden graduar tres apartados. Primero es que aprende que los padres están a su lado, pero con la luz encendida. Después los padres desaparecen, pero se deja la luz encendida. Ya es una cuestión y ya la última sería apagar la luz. Cada problema tiene que graduarse y es muy fácil hacerlo en la práctica, porque lo que se hace es ver cuándo se provoca la situación de ansiedad, aprender a relajarse en la situación y seguir avanzando hasta el momento en que vuelva a producirse una situación de ansiedad. Y cada una de las situaciones de ansiedad, en ese acercamiento sucesivo a la situación final, pues se va venciendo. Este procedimiento se utiliza en las fobias simples, pero en muchas otras situaciones, puesto que siempre que se produce una respuesta inadecuada ante un estímulo, aprovecho para recordarlo, porque es fundamental. Para este tipo de problemas no valen no son útiles en la práctica el intento de hacer procedimientos cognitivos. Una persona que tiene miedo al avión, por ejemplo, no valdría de nada que le hiciéramos estadísticas que demostrasen que el avión es un medio seguro, porque él no tiene un problema cognitivo, no es que crea que el avión es inseguro, tiene una respuesta emotiva, respuesta automática, una respuesta aprendida. En estos casos solamente se pueden solucionar los problemas porque se trata de condicionamiento, de respuestas automáticas ante estímulos, no racionalizando, sino aprendiendo, y eso supone estar virtualmente o no en presencia del estímulo que provoca la respuesta inadecuada, y solo cuando está en presencia de ese estímulo puede empezar a aprenderse otro tipo de respuestas. Siguiendo con el tema de la desensibilización sistemática, el procedimiento original de Goldberg era emplear la relajación muscular progresiva, pero los procedimientos ahí pueden ser muy amplios. De hecho, cada persona puede utilizar un procedimiento que crea que es más adecuado a la situación, porque lo que se trata es qué tipo de respuesta inadecuada tengo. Ya digo que suele ser la ansiedad o la huida, o a veces situaciones más graves, un ataque de pánico importante, y buscar otro tipo de actividad otro tipo de respuesta que sea incompatible con la anterior.
Obviamente, si estamos en la sala de espera de un aeropuerto, podríamos, para embarcar, relajarse puede ser un procedimiento, pero imaginar cosas positivas también lo puede ser. Hacer alguna actividad incompatible y que sea adecuada para cada momento, también puede haber. Una persona puede crear con su propio procedimiento adecuado a la persona y a la situación, siempre que sea una respuesta antagónica. De hecho, cualquier respuesta que no suponga ansiedad ya es una respuesta antagónica con la propia situación de ansiedad. En esto cada persona o el psicólogo no resulta difícil el adaptar el procedimiento general a cada caso concreto. También en este caso es muy frecuente utilizar situaciones imaginadas, porque además se adecua mucho a este procedimiento. A una persona que tenga miedo a un determinado animal, supongamos que alguien tiene un miedo inadecuado, pues fuera a un perro, por ejemplo, pues puede suponer que primero está sentado delante de él, que lo está viendo, que después puede pensar que lo toca, puede ir, y lo mismo en el caso de los aviones, o en el caso del miedo al agua, o todas las demás situaciones que hemos dicho. Es fácil imaginarse situaciones y ir acercándose a ellas y a la situación final, y aprender a, cuando empieza la ansiedad, dominar la ansiedad en ese punto, no avanzar, sino dominar la ansiedad en el punto en que la ansiedad comienza, que resulta muy fácil y muy efectivo. También hay que volver a decir lo mismo, que las nuevas tecnologías han permitido, en el caso de la observación sistemática, establecer mecanismos de realidad virtual que además cada vez son más efectivos y cada vez son más realistas en los casos en que el problema puede ser importante, es un problema, o se trata de problemas en los que es muy difícil ir haciendo una graduación en la vida real. Entonces, en el caso que he dicho antes, imaginarse las distintas etapas de ir hasta ir en avión, pues ir pensando en ellas, o en el caso de la fobia a los animales, o todos los demás casos que he dicho, en el caso también de las agorafobias, que es uno de los trastornos más frecuentes, pues se puede utilizar el término de la realidad virtual o la realidad imaginada. Esto es algo que ya cada persona, depende de su caso, de sus posibilidades y de su personalidad, puede ir adecuando. El último procedimiento es el condicionamiento de aversión. Estamos hablando ya de problemas distintos, porque ya no es cuando ya la reacción inadecuada ante el estímulo no es ansiedad o no es la huida, sino todo lo contrario. Se produce una atracción inadecuada o una respuesta a veces de acercamiento inadecuada ante un estímulo, una respuesta que queremos eliminar. En este caso, lógicamente, lo que hacemos es asociar lo contrario, una respuesta perjudicial y no deseada, que tenga consecuencias desagradables, para evitar que esa persona pues haga ese tipo de respuestas. Imaginémonos, porque tanto el tema del alcohol como el del tabaco, aparte de un aspecto de hábito, tiene muchas veces de condicionamiento clásico, como el caso de compras y muchos problemas que tenemos cotidianos. Cuando se ve la esencia de ese problema, se ve que más que hábito lo que hay es una respuesta ante el tabaco, ante el alcohol, una respuesta de acercamiento casi automática, no tanto un hábito. En este caso, vamos a poner el caso más, digamos, del que más se ha hablado, porque nos puede valer como ejemplo, que hay muchos procedimientos que lo que intentan es crear aversión al alcohol, introduciendo en el alcohol algún tipo de fármaco que produce náuseas. Esto es así porque, claro, uno de los condicionamientos clásicos a los que todos los seres estamos, digamos, más favorecidos, más predispuestos a adquirir, y se adquiere con mucha intensidad y mucha profundidad y con muy poco procedimiento de condicionamiento, es justamente la aversión al sabor. Cuando hay, por biología y por evolución, en cuanto hay algo que nos provoca malestar gástrico, como estamos biológicamente protegidos frente a los venenos, lo que hacemos es evitar aquello que nos provoca malestar gástrico. Además, es un condicionamiento que se provoca con mucha intensidad. Bueno, pues el procedimiento que se utilizaba, y a veces se ha señalado en muchas investigaciones señalando el éxito que aparentemente tenía este tipo de procedimientos, que lo que se hacía era una persona que bebía determinado tipo de alcohol, ponerle junto con el sabor de determinado tipo de alcohol, con el alcohol,
añadirle algún tipo de sustancia indetectable que provocaba náuseas. Y para que, repetido varias veces, se asociaba la náusea con la bebida que estaba bebiendo, con lo cual se adquiría por condicionamiento clásico una aversión al alcohol. Las personas que lo han realizado dicen que esta forma de sustituir la respuesta positiva a un estímulo perjudicial como es el alcohol, se crea una respuesta condicionada de aversión. Quienes realizan estos experimentos, que ya digo, vale como ejemplo y cada persona puede intentar adaptarlo a sí mismo, porque es una idea muy flexible, aunque muy clara en el caso de este tipo de procedimientos, se dice que aunque aparentemente suelen tener mucho éxito, y hay quienes lo realizan afirman que tiene éxito, claro, tiene también un problema que cuando se estudia el condicionamiento clásico se sabe que a lo que también se asocia es a la propia situación experimental. Quien prueba el alcohol sabe que cuando está en esa situación experimental el alcohol le provoca náuseas, pero cuando después se encuentra tomando en otra situación, en un bar, pues ese mismo alcohol no le provoca náuseas. Con lo cual el problema es que a lo que se asocia, a lo que se provoca el rechazo, a lo que se asocia el condicionamiento de aversión, a veces no es al alcohol, sino a la situación experimental. Pero bueno, esto nos vale como ejemplo de cuál es este tercer procedimiento de condicionamiento de aversión, que es el que se emplea cuando la respuesta, como digo, no es de ansiedad, o de huida ante un estímulo que no lo tenía que provocar, sino es lo contrario, cuando se provoca queremos eliminar una respuesta de acercamiento hacia un estímulo que consideramos perjudicial. Con esto acabamos y nos veremos en el siguiente tema. Un saludo.